pero muy buenos días, hermanos queridos. Bendiciones, un abrazo para todos los que están ya conectados. Me retrasé un poquito aquí porque Facebook me cambió algo acá en el WhatsApp, así que estoy compartiendo. Ya terminé ya de compartir para que todos puedan estar atentos. Así que bendiciones, saludo ahí a Juanito Astorga que está conectado de acá de Camino a Labranza, mi hermana Patricia Vera de allá de Lonquimay, un abrazo querida, bendiciones. Yaquita Burgos de Vilcún, bendecida. Yaquita Acuña también de allá de Vilcún, un abrazo querida, buen día. Mi hermana Verena Cortés de allá de Lonquimay, bendecida querida. Mi amada hermana Sole Mardones, un gran abrazo. Alejandrito Sangüesa, bendiciones, buen día. Mi hermana Eliana Contreras de San Patricio, buen día, feliz día dice para todos, bendecidos. Mi hermano Luis Muñoz, un gran abrazo querido. Orianita Quesada de Imperial, muchas bendiciones para todos ustedes queridos, qué bueno estar aquí conectados nuevamente, compartiendo este devocional. Para los que tal vez están por primera vez viéndolo, esto lo hacemos de lunes a sábado, 1/4 para las 7 de la mañana. Hora de Chile, 1/4 para las 7 de la mañana, hasta aproximadamente las 7:05 estamos compartiendo la palabra, un momento para que tú después puedas tener un momento de oración, de meditar lo que hemos estado hablando. Y esta semana hemos seguido la línea de lo que se predicó este día domingo, y estamos trabajando para que tú y yo tengamos esta disciplina de ser renovados en nuestra mente. ¿Cómo está, hermano Oscar Raimundo Urrutia de allá de Argentina? Un gran abrazo, querido, bendiciones. Mi hermana Viviana Candia de Puerto Montt, muy, pero muy bendecida, querida. Así que les incentivo a estar en este trabajo de adiestrarnos y de activarnos en la fuerza del Espíritu, como decíamos el domingo, y este tema de los pensamientos, ¿no?, que es tan importante. Así que vamos a ir a la palabra un momento, vamos a meditar lo que hemos estado hablando y tomamos un principio que hemos estado desarrollando estos días, tomándonos de la Escritura, ¿no es cierto?, de acá del libro de Marcos, capítulo 7, el versículo 13, cuando el Señor les dice que, invalidando, dice la palabra de Dios, con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y una de las cosas que Jesús nos enseña en este capítulo de Marcos es acerca justamente de los pensamientos. Marcos 7, versículo 13, es la base para tomar este principio. Y Jesús enseña que no es lo que sale del hombre, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, no es el alimento, sino en realidad son los pensamientos. Y ayer yo les enseñé y vamos a terminar hoy día con este tema, en el punto número 1 de este principio rescatado de esta escritura. Tu manera de pensar siempre será influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Siempre te va a ocurrir esto. Siempre te va a ocurrir esto. La Escritura nos enseña, júntate con sabios, dice, y sabio serás. Júntate con necios y serás destruido. Entonces, alguien siempre estará influenciando tu manera de pensar. Vimos ejemplos ayer, vimos 3 ejemplos ayer. Estuvimos viendo el ejemplo de Adán y Eva, cómo fueron influenciados negativamente por Satanás, por prestar oído a la voz incorrecta y tuvieron los resultados incorrectos. Jamás fue el diseño de Dios que viviéramos como hoy día estamos viviendo. El diseño original jamás fue así. Entonces, presta atención a lo que estás oyendo. Veíamos el ejemplo del mismo Absalón, el hijo de David. El hijo de David que por no perdonar vino rencor a su corazón, se permitió pensamientos que nunca debió permitirse acerca de su padre, que finalmente lo llevaron a desear matar a su padre. Y veíamos ahí en la Escritura cómo Absalón salió con 50 hombres de ahí, de Jerusalén, y cómo él influenció a todo Israel con sus palabras. Él los esperaba y en los bosques les hablaba a la gente, porque siempre hay alguien que te va a influenciar y va a manifestar sus pensamientos y va a influenciarte a ti también en tu forma de pensar. Y eso es lo que hace el sistema hoy día con estos mensajes repetitivos de meternos miedo, de control. Anoche hablaba con mi esposa y nos recordamos, yo muchos años atrás, cuando recién empezaron las telenovelas, que son muy viejas, yo voy por los 52 años, pero si usted se fija, cuando yo conocí al Señor hace 24 años atrás, ya estábamos con el tema de las telenovelas,
Y la gente, tanto mirar tele en ese tiempo, empezó a ser muy normal para ellos el adulterio, porque el enfoque que se le daba en las novelas era mucho eso, que esta se metía con el marido de este otro, y empezó a ser algo que era común en los hogares estar viendo en la televisión. Y eso provocó que si se asumiera como algo normal, algo que no era normal, porque somos influenciables, querido, en nuestra manera de pensar. Por eso te digo, déjate influenciar por el Señor. Déjate influenciar por lo correcto para que tú en tu vida tengas los resultados correctos. Porque tu manera de pensar siempre va a ser influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Si usted lee la Escritura, ahí en Marcos 7 se va a dar cuenta que Jesús aparta a sus discípulos y a la multitud de los fariseos, porque los fariseos ellos estaban transmitiendo su tradición y anulando la verdad de la palabra con lo que ellos estaban hablando. Y entonces el Señor aparta a la gente de ellos. Toma a sus discípulos aparte. Y aún ellos todavía no entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Y todavía no entienden ustedes, le decía, porque así es la influencia de las palabras. A veces no nos deja ver lo que debemos ver. A veces la influencia es tan fuerte de la religión sobre nuestra vida, de las formas que alguien nos enseñó, que cuando alguien te muestra la verdad de la palabra, tú no lo puedes entender. Dices, no, pero ¿cómo si a mí me dijeron esto? Queridos, déjate influenciar por Dios y su palabra. Porque cada vez el bombardeo es más fuerte. Hoy día, ¿quiénes tienen más espacio, por ejemplo, en la televisión? Y me tomo un poco de la televisión. ¿Quiénes tienen más espacio hoy día para hablar cosas? Las minorías. ¿Qué tipo de minorías? Las minorías sexuales, que están distorsionadas y fuera de principio, tienen espacio en televisión y parece que fueran muchos y parece que tuvieran más derechos que nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Cuál es la estrategia? Influenciar a la gente con algo que es anormal y ellos creen que es normal. No es normal. No es normal. No porque salga en la televisión es normal, querido. El homosexualismo no es normal. El abuso a los niños no es normal. La falta de moral hoy día no es normal. Llamar a lo bueno malo y a lo bueno malo y a lo malo bueno no es normal. El pecado no es normal. Dejémonos influenciar por lo correcto. Usted tiene que ser consciente de que a diario está siendo influenciado. Saludo a mi suegrita ahí, Solange Tocuán, buenos días. Mi hermano Luis Barría, de allá de Puerto Montt, bendiciones, querido. Gloria, amigo, ¿cómo está, hijita? Un abrazo, bendiciones, gusto de verla ahí. Entonces, tomemos estos principios que le estoy enseñando. Vimos el ejemplo de Aarón y me tomo tiempo a repasar porque me gusta repasar lo que hemos estado haciendo. En mayo le aconsejo que usted revise los videos anteriores. En general hemos trabajado en serie los días de la semana con las ministraciones que hacemos en los devocionales. Y veíamos a Aarón cómo fue influenciado por un pueblo, por todo el pueblo, para hacer ese ídolo. ¿Y cuál es la excusa de Aarón? No, es que el pueblo, yo le dije que trajera el oro y yo lo fundí y salió este becerro, salió así como de la nada. Nada viene de la nada, querido. Nada viene de la nada. Tienes que ser cuidadoso. ¿De qué te estás dejando influenciar? Todo tiene un resultado y todo tiene un comienzo. Si tiene un resultado es porque tuvo un comienzo. Entonces tú debes meditar de qué te estás dejando influenciar. Yo les prediqué el día domingo y les mostré cómo el pueblo de Israel, 12 príncipes de las tribus que fueron a espiar la tierra, y cómo 10 de esos 12 príncipes, queridos, hablaron mal de la tierra que Dios ya les había dado. Y esos 10 influenciaron al pueblo que llegó al punto de gritar y llorar y no querían entrar y querían volver a Egipto, y otros empezaron a decir, ojalá no muriésemos aquí. Y finalmente lo que ellos hablaron les ocurrió. Porque eso es lo que pasa con los pensamientos. Te llevan al punto de creer lo que estás pensando negativo y lo empiezas a hablar. Por eso la Escritura dice que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. Y la palabra saca en el griego es la palabra profero. Significa que trae a manifestación en lo natural algo que todavía no se ve. Y dice que el hombre malo saca del mal tesoro, saca malas cosas. Profero, trae a manifestación lo malo. Por eso dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar, mis amados? ¿Qué está en tu corazón? Medita en la palabra. Medita en lo que Dios nos enseña. Medita en la Escritura. ¿Qué Dios habla de ti? ¿Qué dice Dios de nuestra vida? Medita lo correcto. Piensa en lo correcto. En todo lo bueno, en todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en ello, en esto estén pensando, dice la Escritura.
Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Sus pensamientos estén puestos en algo más alto, lo que Dios dice. Porque tu manera de pensar siempre va a ser influenciada por otro que manifiesta su manera de pensar. Y hoy día voy a tomar 2 textos para terminar hoy día. Saludo ahí a José Abraham Vergara. Buenos días, bendiciones, queridos, un abrazo. Y uno de los textos, para que usted lo tenga anotado ahí en 1 Samuel capítulo 22. Me gusta esto que ocurre con David. Lo voy a tomar como una base. 1 Samuel 22 del 1 al 3 dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Adulam significa justicia del pueblo. ¿Quién es la justicia del pueblo? Cristo es la justicia del pueblo. Él nos ha justificado delante del Padre. David se fue a Adulam porque era un lugar donde él se escondía en los periodos que él era pastor, y era un lugar donde él era un refugio. Y ellos le llaman el lugar fuerte, el refugio. Y ahí fue donde él se escondió. Él estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, pero se fue a Adulam. Y dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos, dice, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate la gente que se juntó con David. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? David tenía un corazón para Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David pasó tiempo ahí encerrado, buscando del Señor. Él fue a buscar al Señor. Mira lo que le dice aquí David al rey de Moab. Dice, y se fue David de allí a Mipsa, a Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Él lleva a sus padres y a su madre a estar allá en ese lugar. Y mira lo que les dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David no estaba escondido para que no lo pillaran. David se fue a esconder, a meter ese lugar, a su Adulam. Y una vez hice una enseñanza con respecto a esto. El Adulam es la presencia de Dios. Él se fue ahí hasta saber lo que Dios hará de mí. Y David estuvo ahí en Adulam, rodeado de esa gente, pero buscando qué es lo que Dios quería que se hiciera, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Estuvo en comunión y le enseñó a esa gente a estar en comunión. Eran como 400 personas. ¿Sabes qué ocurre en ese lugar? De ahí es donde David, que fue jefe de estos endeudados, de estos que estaban aterrorizados, de estos que estaban deprimidos, de estos que estaban mal, pero empezaron a oír la voz correcta de un hombre de Dios que estaba buscando de Dios, y este hombre los alentó a tal punto que desde ahí se levanta un ejército que después es conocido como los valientes de David. Los valientes de David eran estos endeudados, eran estos deprimidos, eran estos que no tenían sentido en la vida, pero por oír lo correcto, querido, fueron influenciados con los pensamientos correctos. Y usted puede leer la Biblia y va a darse cuenta que estos hombres luego eran mata gigantes, al igual que David era un mata gigante. Y nosotros los predicadores siempre decimos, júntate con mata gigante y vas a terminar siendo un mata gigante. Déjate influenciar por lo correcto, pasa el tiempo en la palabra de Dios y déjate influenciar por lo correcto y serás levantado en lo correcto. Mi amado, te animo a esto. Busca más profundo del Señor. Él es nuestro ejemplo. Él es el que va delante de nosotros. Jesús dijo, ustedes mayores cosas van a hacer porque yo voy al Padre. Déjate influenciar por el Señor, por su palabra, porque tu manera de pensar siempre va a ser influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Vimos ejemplos de lo negativo, veamos ejemplos de lo positivo, que fue gente que se puso con David endeudado. Mira, no importa la condición en que tú llegues, importa la influencia que tú estés recibiendo. Y terminaron siendo los valientes de David, un ejército reconocido que se la jugaba, usted lo puede ver, no vamos a darnos más tiempo en eso. Y eran reconocidos porque ellos mataban gigantes, al igual que su líder. Entonces elige juntarte con la gente correcta para ser ministrado de la manera correcta. No te digo que te olvides del resto del mundo, pero tienes que ser cuidadoso. ¿Con qué estás tú permitiéndote ser influenciado? Déjate influenciar por la palabra de Dios. Déjate influenciar por lo correcto. Hola, Dieguito, bendiciones. En Hechos 9 tenemos el ejemplo de Pablo, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que él creía que estaba haciendo lo correcto porque él había sido influenciado por la religión y él estaba matando a los cristianos. Él no entendía la voluntad de Dios. Teniendo tanto estudio, ese estudio no significaba nada.
Los estudios no significaban nada. Querido, si no hay revelación, los estudios no sirven de nada. Necesitamos tener revelación de la verdad para que lo que hagamos tenga un propósito correcto en la vida. Entonces David, que había estudiado a los pies de grandes maestros de la Escritura, le ocurre esto. Capítulo 9 de Hechos, tiene un encuentro con el Señor. Y es aquí donde le cambia la vida a Pablo. Saulo de Tarso, tiene un cambio en su vida cuando se encuentra con Jesús. Dice el versículo 3 de Hechos 9 que yendo por camino a Damasco, dice que aconteció cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo dice: ¿quién eres? Quirios. Yo sé que tú eres Dios. Quirios es la palabra que se le atribuía por los griegos solo para mencionar a Dios. ¿Quién eres, Quirios? Usa la palabra acá. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, dueño de todas las cosas? Él sabía que el que le estaba hablando era Dios. Empezó a levantar su oído a lo correcto. Y dice, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, mira la actitud, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo de Tarso obedeció a esas palabras, fue a la ciudad, se juntó con los discípulos, fue preparado y luego empezó a predicar. Pasó un proceso de ser renovado. La gente tenía miedo, decía: pero este es el que nos perseguía. Pero él tuvo un cambio. ¿Por qué tuvo un cambio? Porque su manera de pensar fue influenciada por Jesucristo mismo. ¿Y qué es lo que él hizo? Empezó a servir al Señor. Empezó a predicar el Evangelio. Se juntó con la gente correcta, con discípulos del Señor que le ministraron, que oraron, que impusieron manos, recibió el bautismo del Espíritu. Su vida cambió porque se juntó con la gente correcta y se dejó influenciar en su manera de pensar por los pensamientos correctos. Entonces, mi amado, termino ya, pasa el tiempo muy rápido, me apasiona esto, yo sé que usted se da cuenta, pero entiende este primer principio: tu manera de pensar siempre va a ser influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Dejémonos influenciar por Dios, como he puesto los versículos que he publicado. Hoy día voy a publicar este versículo para ir terminando ya hoy día con este primer principio. Dejémonos influenciar por Dios. Hay mucho bombardeo afuera. No te dejes influenciar por el bombardeo externo. No te dejes influenciar por el bombardeo de la religiosidad. Y dispón tu corazón para el Señor. Ten la actitud de ese David que entró en ese Adulán y dijo: yo no me muevo hasta saber lo que Dios quiere hacer conmigo. Ten la actitud de ese Saulo que se dejó transformar al dejarse enseñar por discípulos del Señor Jesucristo, por gente que amaba a Dios, por gente que estaba siendo perseguida por él mismo, gente apasionada. Júntate con gente apasionada y serás apasionado. Júntate con mata gigante y terminarás matando gigante. Júntate con gente comprometida y terminarás siendo alguien comprometido con el Señor. Júntate con gente genuina y serás genuino. ¿Para qué me voy a terminar en lo negativo? Pues porque ya sabemos lo que termina lo otro. Júntate con pecadores y serás pecador. Júntate con gente insensata y terminará en ruina tu vida. Júntate con sabios y sabio serás. Déjate influenciar por lo correcto, iglesia querida. Reciba palabra cada día, como lo hacemos cada día de lunes a sábado. Como estamos los miércoles ministrándote una palabra de Dios. Hoy día va a estar nuestro hermano Alejandro acá acompañándonos, compartiéndonos una palabra, porque hay muchos que se deben levantar en este tiempo para ser de influencia a otros. También estamos los días viernes ahí ministrando enseñanzas de cómo orar. El día sábado está mi hijo Lucián, de 11 años, haciendo una cápsula de enseñanza con respecto a la palabra de Dios. Ayer andaba gozoso porque Dios ya le había hablado claramente lo que tenía que hablar este sábado. Así que, queridos, y así como el domingo nuestra pastora nos va a ministrar una palabra, estemos recibiendo para ser, queridos, influenciados de la manera correcta, y así usted y yo tengamos pensamientos correctos, y así vivamos y disfrutemos lo correcto en nuestra
vida. Por eso el Señor quiere que conozcamos su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, para que tú vivas lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Déjate renovar, deja renovar en tu mente, déjate renovar por la palabra de Dios. Queridos, un gran abrazo. La hora pasó pero muy rápido esta mañana, y mi intención siempre es ministrar algo corto, pero bueno, así es el tiempo, pasa rápido, y esto creo que nos está sirviendo. Así que un gran abrazo para todos ustedes, que disfruten su día, medite lo que hemos estado hoy día viendo, repase estos devocionales, anote, tome nota, deje que el Señor le ministre y déjate influenciar por lo correcto. Así que les amo, les deseo un precioso día, miércoles ya 18 de noviembre, ya empezamos a salir de noviembre, así que queda poco tiempo para este año. Estemos listos, preparados, atentos a lo que Dios está haciendo. Un gran abrazo, como les digo, les amo mucho. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Nos vemos.